presentación de hoy va a ser ya como tal la segunda parte de la estadística del trabajo paso 3, denominado análisis de la información, que es básicamente Yo aplicar no los, veo la pantalla, profe. ¿no? Y los demás. ¿Ninguno No, ve la estoy pantalla? conectado en el celular. Mm, a ver, mueve los rostros. ¿Los demás sí ven la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Listo, entonces ahí muévele de izquierda a derecha en el app, Oscar. Y buenas tardes a los que nos saludaba. Entonces ya estamos en el segundo CIPAS del curso de estadística descriptiva, recordando que se llama medidas estadísticas univariantes, analizando variables cuantitativas, ya sea discretas o continuas. Y que analizamos en esto los conceptos que ya aprendimos en el paso anterior, agregándole unos nuevos, ¿sí? Deposición, dispersión, kurtosis, etcétera. Y recordando que pues ya hasta mañana hay plazo, pero no se preocupen, igual vamos a trabajar esto con calma. Hay fecha límite hasta mañana, entonces si tienen dudas en el transcurso del día mañana, se las estaré resolviendo para que no se sientan alcanzados y no se sientan apoyados, pues yo estaré ahí, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Alguien se intentó conectar, bueno. Listo, entonces ya saben que el objetivo de esta actividad, que está constituida por 4 ejercicios, el primero de un cuadro sinóptico de medidas estadísticas univariantes, la primera actividad del trabajo sobre la variable discreta y la tercera actividad sobre la variable continua y finalmente la consolidación de la información. Recordando que era muy importante participar en el foro, pues he estado juiciosa trabajando en los foros desde antes del 26, pero lamentablemente después del 26 pues ya no le he dedicado tiempo por otras funciones, otras tareas que he tenido, pero como les digo ahorita terminando este CIPAS, empiezo a revisar lo que me hace falta para que ustedes estén pendientes de esa retroalimentación y poder entregar un trabajo con calidad. Y recordando que se marcan los trabajos bajo este formato, con el número de grupo y el número del paso. Y esta actividad consta de 120 puntos con esta organización. Bueno, eso ya creo que todos lo tienen. Recordemos el paso 2, la actividad 2, que hace referencia a la selección de las variables. Y en este caso nos vamos a enfocar en las discretas y en las continuas. Recordando que una variable discreta toma valores enteros, o sea, no son decimales, y las continuas sí toman valores decimales. En términos, por ejemplo, de porcentaje, el índice de pobreza, el índice o la tasa de victimización. Entonces, hacen referencia a esos valores. Y que en este ejemplo, pues en este CIPAS, estamos enfocados en el análisis de las personas por hogar. Brandon. Listo. Ok. Entonces, para comenzar, bueno, los que no han iniciado la actividad, hacen un cuadro sinóptico sobre todos los términos estadísticos, como las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, las medidas de posición, ¿sí? Y especifican cada una. Recordando entonces que una medida de tendencia central hacen referencia a esos valores con respecto a los datos que parecen agruparse. Es decir, permiten identificar si los datos muestran una tendencia definida a agruparse o resumirse en torno a cierto punto, ¿cierto? Entonces, la medida. Queremos hacer una investigación del efecto de un medicamento sobre el cerebro, obteniendo tales datos en una primera población, tales datos en una segunda población, y ya uno que hace, condensar todos esos datos y sacar una media, mediana y moda. A ver qué tanto se repiten, qué tanto se distribuyen en la parte central y qué tanta dispersión hay. Entonces, para eso se hace o se aplican las medidas univariantes para poder analizar o relacionar variables, ¿sí? Y poder definir una conclusión de acuerdo a un comportamiento establecido. Entonces, la media, ¿qué nos dice la media? La media hace referencia a ese valor central, a ese valor que promedia toda una agrupación de datos, de observaciones, ¿sí? Que entonces
en el tiempo 1 o en la población 1 se obtuvieron 50 personas con dolor de cabeza tras suministrar los medicamentos. En la población 2 tuvieron 40, en la población 3, 30, en la población 40. Entonces, ¿qué vemos? Que encontramos 4 poblaciones en total en el que cada uno tuvo un efecto diferente. Entonces, uno que hace es sumar todos esos valores y dividirlos por el número de datos, ¿cierto? Entonces, eso nos ayuda a determinar la medida central para poder definir una conclusión. La mediana, pues es parecida, pero ya es el valor central, ¿sí? El valor que toma, por ejemplo, aquí hay una primera agrupación, una segunda agrupación, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. Entonces, pues vemos los valores centrales para sacar un análisis. Pero, ¿cuál es más confiable para ustedes, muchachos? ¿La media o la mediana? ¿Qué opinan ustedes? La media. La media, ¿cierto? Porque abarcan más datos. ¿Qué opinan los demás? Sí, la media, yo opino también. Listo, ¿cierto? ¿Quién no está de acuerdo con que la media es más confiable? Hola, hola. ¿Y los demás qué opinan? ¿Y por qué la media? Porque tiene en cuenta todos los datos, ¿no? Los suma y los divide por la Los suma y cantidad de divide datos. por los demás, ¿cierto? Porque Excelente. es el promedio del total de los datos. Exacto, abarca todos los datos. Y la mediana, pueda que sí, que abarque todos los datos, pero se centra solo en el valor central, y se olvida de los demás datos. ¿Sí? Y la moda, ¿qué opinan de la moda? Ya es un complemento, ¿cierto? Porque ya hace referencia al número de repeticiones de un dato, ¿cierto? Entonces también puede ser confiable la moda bajo un análisis estadístico, ¿cierto, muchachos? Sí, señora. Listo. Y ahora las medidas de dispersión. Estamos viendo el concepto teórico porque eso nos ayudará a interpretar mejor los datos, muchachos, ¿cierto? Para antes de ir a Excel y trabajar con los valores numéricos, como decía Oscar, necesito saber interpretar y para interpretar tengo que reconocer bien el concepto, ¿cierto? Entonces, las medidas de tendencia central son esos valores estadísticos, esos números que ayudan a definir una conclusión de acuerdo a un comportamiento establecido, los valores centrales. Ahora las medidas de dispersión. ¿Qué nos dicen las medidas de dispersión? Hacen referencia a qué tanto hay variabilidad en los datos, ¿cierto? ¿Qué tanto se dispersan? Y para eso se clasifican en varios. ¿Cuáles? Rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, ¿sí? Y todos hacen referencia a que analizan las partes, los datos centrales y optimizan o caracterizan el porcentaje de variación, el porcentaje de variabilidad, ¿cierto? Entonces hacen referencia a cómo distantes de separados se encuentran los datos, qué tan cercanos o qué tan separados están. En este sentido, si los distintos valores de la distribución se encuentran próximos entre sí, estos presentarán poca dispersión o poca variabilidad, ¿cierto? Entre más cerca estén, menor variabilidad va a haber. ¿Entendió el concepto, muchachos? Si por el contrario están alejados, pues mostrarán mucha dispersión. Y entre esos está el rango intercuartil, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Listo? Y para analizar cada uno de esos, yo le decía a algunos estudiantes que establecieran las ecuaciones, que no se limitaran a mostrar el resultado, sino también mostraran como un ejemplo de todos los cálculos. ¿Qué significa el ejemplo? Aplicar estas ecuaciones que les estoy mostrando a continuación para poder sacar las medidas de dispersión. Entonces, en el caso del rango, ustedes establecen el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. ¿Y qué les da? La diferencia. La diferencia es el rango, ¿cierto?
Entonces, dentro de un conjunto de 50 datos, se dieron cuenta que el valor máximo fue 80 y el valor mínimo 10. Entonces, 80 menos 10, 70. ¿Eso qué quiere decir? Que 70 es el intervalo, ¿sí?, de los datos de estudio. ¿Listo? Ahora el rango intercuartil ya hace referencia a los cuartiles, al cálculo de cuartil. Para ustedes, ¿qué es un cuartil, muchachos? De lo que han visto. Un cuarto de la medida, digamos, a 100. ¿Y un cuarto qué es? 25%. ¿Cierto? Entonces el rango cuartil, el cuartil, solo el cuartil, hace referencia a un porcentaje, al cuarto, como dice mi compañero, de un conjunto de datos, de un 100% de datos. ¿Cierto? En este caso, el cuartil se calcula con K por N sobre 4. O sea, K, el valor del cuartil, o sea, digamos, un cuartil o 2 cuartiles o 3 o 4. Entonces, un cuartil por N. N, ¿qué es? El número de datos. Si hay 100 datos, pues por 100. Si hay 50 datos, por 50. Y siempre divide en cuatro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuartil, o sea, de 4 partes. ¿Sí? Y calculan el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Y el cuartil 1 es el 25%. Profe, una pregunta. Dime. ¿K siempre equivale a 1? K puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. ¿Listo? Cuartil 1, o sea, 1. ¿Sí? Cuartil 2, entonces, ¿qué en vez de 1 qué va a ir? 2. Y si es cuartil 3, va 3. ¿Listo? Listo, gracias. Con gusto. Listo. Entonces, en este caso, como le decía, ¿a quién me preguntó eso? Lorena. Lorena. Entonces, como decía Lorena, entonces 1 por 50 dividido 4. O 2 por 50 dividido 4. ¿Cierto? Entonces, K es el valor del cuartil. ¿Sí? Y puede ser, y nos dan diferentes valores. Entonces, hagamos un ejemplo, muchachos. Supongamos que se quiere analizar el promedio de calificación de 5 estudiantes, en donde cada estudiante obtuvo uno 100, otro 90, otro 80, otro 50 y otro 60, ¿cierto? Entonces, vemos cuántos datos, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer primero para analizar el cuartil de estos datos? ¿Qué debemos hacer primero? Lo primero que debemos hacer, muchachos, es organizar los datos, ordenarlos, ¿sí? Entonces, el paso 1, ¿uno qué tiene que hacer? Ordenar los datos, ¿sí? Entonces, ¿por cuál comenzamos? Por 50, ¿cierto? ¿Por quién comenzamos? ¿Quién es el que le sigue? 60. Luego, ¿quién sigue? 80. Luego, ¿quién sigue? 90. Y luego, finalmente, 100. ¿Verdad? Entonces, ¿uno qué hace ahí? Organizar los datos. Como tenemos tantos datos en Excel, de acuerdo con el anexo, hay una función que dice ordenar y les ayuda a organizar todos los datos. ¿Listo? Y se pueden dar cuenta quién es el mayor y quién es el menor. Ahora, listo, supongamos que esos son los datos y después uno ¿qué hace? Pues paso 2, calcular el primer cuartil. ¿Cómo se calcula el primer cuartil? Con la fórmula, con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el primer cuartil? Entonces ustedes dicen, bueno, cuartil 1. Cuartil 1 es igual al cuartil 1, K, o sea, K, que en este caso es 1, por el número de datos. ¿Cuántos datos hay? 50. 50, no, número de datos. 5. 5, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, hay 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5, entonces 5. ¿Cierto? Dividido 4. Y eso da un primer valor, que es 5 cuartos. ¿Cierto, muchachos? Y ese 5 cuartos, ¿a cuánto equivale? A 1.25. ¿Sí o no, muchachos?
Entonces, ese 1.25 se aproxima a 1. ¿Y qué me está diciendo 1? Ese 1.25 lo podemos dejar en 1. ¿Y qué significa 1? 1 es la posición 1, ¿cierto? Y con la posición 1, 50. O sea que en este caso, 50 es el valor que indica la posición 1 y me define mi primer cuartil. ¿Sí? La calificación 50. Y en el caso ¿de qué? Del paso 3, o sea, el tercer cuartil, ustedes hacen lo mismo. 3 por 4 dividido 4, perdón, 3 por 5 dividido 4 y les da un valor, les da la posición y digamos que les da 100. Entonces, en conclusión, los cuartiles hacen referencia a la posición o a la cantidad de elementos que hay en un cierto porcentaje, en un 25%, en un 50% de datos o en un 75%. ¿Sí? Ya lo entenderemos mejor cuando estemos en nuestros datos. Acá los datos que tuvimos fueron todos locos. No los inventamos. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, así se calcula el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. ¿Y cómo se calcula el rango intercuartil? Pues restando el cuartil 3 con el cuartil 1. ¿Listo? Ahora la varianza. ¿Qué nos está diciendo la varianza? ¿Qué tan dispersos están los datos? ¿Cierto? ¿Y cómo se calcula la varianza? El porcentaje de variabilidad. Es un primer paso, es un requisito para calcular la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula? Pues los datos, entonces es la diferencia entre los datos promedio con el dato original. ¿Sí? X es el dato original, menos X es el promedio de los datos. Eso lo eleva al cuadrado sobre n menos 1 da la varianza. ¿Listo? Y la desviación estándar es ese resultado y nos dice qué tan dispersos están los datos. Así. Y el coeficiente de variación, pues rectifica el porcentaje de variabilidad del conjunto de datos. ¿Listo? Y cómo se calcula la desviación estándar dividido el promedio. Las medidas de posición. Las medidas de posición ahora son parecidas a los cuartiles. ¿Qué son las medidas de posición? Se definen como cuartiles, deciles o percentiles. Indican un valor de la variable en torno al cual se sitúa un grupo de observaciones. Se define el cuantil de orden a como un valor de la variable por debajo del cual se encuentra una frecuencia acumulada. Entonces ya hablan de una frecuencia acumulada, ¿sí? Y en este caso los casos particulares son los percentiles, los cuartiles, los deciles, los quintiles. O sea, así como se define en 4 partes, se puede definir en 10 partes, ¿sí? Así como les muestro en este ejemplo. Cuartiles, en este cuadro. Cuartiles es el número de datos, el número de cuartiles por el número de datos dividido 4, en 4 partes. ¿Y cómo se define? Los cuartiles son 3 valores del recorrido que dividen la distribución en 4 partes, conteniendo cada una de ellas el 25%. Aquí hago una aclaración. Yo en el ejemplo anterior había tomado un recorrido de 5 datos, porque habían 5 datos, ¿cierto, muchachos? Pero entonces me corrijo. De pronto los confundí ahí y yo también olvidé ese pequeño detalle. Pero aquí lo aclaramos con esta definición, que hace referencia al recorrido de valores del 1 al 3, cuando son 4 datos. ¿Sí? Los cuartiles, cada 4 son 3 valores de 4 del recorrido que divide la distribución en 4 partes. Entonces, por eso solo en este caso fueron 3 dividido, eran 5 datos, menos 4, 5 datos, y menos 1, 4. Y 4 dividido 4, 1 y 1 por 1, 1. Bueno, el caso es que era una aclaración que quería hacer. Qué tema tan enredado. Difícil de explicar, pero bueno, muchachos, ya ahorita aclaramos dudas cuando ustedes empiecen a preguntar. Y en el caso de los deciles, es lo mismo, pero dividido en 10 partes. Los deciles son 9 valores del recorrido que dividen la distribución en 10 partes, de tal forma que cada una de ellas contendrá el 10%. Entonces los cuartiles
hace referencia al 25%, los deciles al 10% y los percentiles se dividen la distribución en 100 partes, conteniendo cada una de ellas el 1% de las observaciones. ¿Listo? El 1%, el 2%, el 16%, el 20%, ¿sí? Ya amplía el rango. Bueno, muchachos. Y la simetría y la kurtosis. ¿Qué nos dice la simetría y la kurtosis? Pues es la distribución de datos si se desplazan hacia la izquierda o hacia la derecha. Y están directamente relacionados a la dispersión. Si es negativo, que si es negativo, tiende a valores menores que 0, ¿cierto? Y si es positivo, tiende a valores mayores que 0. Y se distribuyen todos los datos en la izquierda, y en el otro caso, si es negativo, se distribuyen todos los datos a la derecha, ¿sí? Pero no hay una simetría, no están organizados como lo encontraríamos en las medidas de tendencia central, en el centro. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, ¿qué vemos? Una población de 110 muestras, en donde la media es 12, en donde el máximo es 40 y el mínimo 3. La simetría y la kurtosis son positivas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que al ser positivas, la simetría son valores mayores que 0. Y si distribución de datos, la mayor parte de sus datos están agrupados hacia la izquierda, ¿cierto? Y en el caso de la kurtosis, en el caso de la kurtosis, igual, la agrupación de datos es parecido a la simetría. Es positivo, valores mayores que 0. Y en ese caso sería leptocúrtica, ¿cierto? Que tendría esta forma. Y pues eso está relacionado entonces con eso. Hacia la izquierda, negativo, y su agrupación de datos estarían hacia la derecha. Y los valores positivos, su agrupación de datos estarían hacia la izquierda. Listo, muchachos, y eso indica una posición asimétrica. Ahora vayámonos a Excel para ya analizar datos específicos. Entonces nos vamos a Excel y les recomiendo hacer un cuadro así parecido. En este caso, colocamos los datos personas por hogar. Personas por hogar. Y colocamos todos los datos. Ahí ya no son datos inventados, sino los datos del anexo. Entonces, ¿cuál era mi recomendación? Claro que muchos han avanzado. Entonces, pues ya no importa. Igual déjenlo como lo tienen. Solo esta es una recomendación. Entonces, en el que colocamos en un cuadro las medidas univariantes para la variable discreta, y en cada una definimos el promedio, la mediana, la moda y la mediana. Entonces, ¿cómo se saca el promedio de los datos? Entonces, ustedes hacen lo siguiente. Definen, vamos a borrar todo esto, o agreguemos otra fila. Otra celda, otra fila. Entonces, ¿cómo saco el promedio? Le doy shift igual, busco la función promedio, después de tener los datos, ¿cierto? Después de tener los datos organizados. Entonces ustedes buscan promedio sí, promedio conjunto, y le busco promedio, le hago doble clic y se activa el paréntesis. Entonces me pongo desde el primer dato hasta el último y lo arrastro hacia abajo. Y llego de la celda C3, porque mire, estamos en la celda C3, hasta la celda 182, C182, y le doy Enter. Y me sale el promedio automáticamente para todos. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que en promedio hay 5, porque se aproximó a 5. 5 habitantes por cada uno de los hogares. ¿Sí? Ahora la moda. La moda se hace lo mismo. Shift, coloco moda. Acá le hago doble clic, se activa el paréntesis y coloco la celda C3 hasta la celda 182. ¿Listo? Y me salió 4 automáticamente. Bueno, muchachos, y así con cada uno. Acá en el caso de mediana, shift igual, coloco mediana, doble clic, me voy a los datos desde el C3 hasta el C182 y saco el valor. ¿Qué me está diciendo cada uno de ellos? En el caso del promedio, pues ya les dije,
En promedio hay 5 habitantes por cada uno de los hogares entrevistados. En el caso de la moda, el mayor número de hogares está compuesto por 4 personas. ¿Sí bien? Y ahí, en este caso, está el análisis. Y todo se analizó desde una tabla. ¿Sí bien, muchachos? Y ya todo está condensado en una tabla más fácil de interpretar, en donde está el número el nombre de la media de la unidad variante, el resultado de acuerdo a lo que establecemos en la celda y el análisis, una idea corta que nos ayuda a comprender cada uno de estos valores, ¿cierto? Entonces es práctico y ya no queda extenso el análisis, sino desde que ustedes digan qué significa cada uno, ya lo dijeron todo. ¿Listo? En el caso de la mediana, representa el 50% de los datos, representa la mitad de los datos. Esperen que por ahí escribió alguien en el chat. Sergio, Oscar, ha invitado, ya fue, no. Oscar no tiene acceso. Se va a invitar a la reina. ¿Oscar está aquí? Uy, se fue. Sí, señora, yo estoy acá, pero lo que pasa es que no veo nada, pero yo la escucho. Ah, bueno. No se ve la presentación. Ah, listo, ok, Oscar. Entonces, ay, qué embarrada que no puedas ver la tabla que les digo. Entonces, imagínate una tabla en Excel con el nombre de las medidas. Entonces, medida de tendencia central, medida de dispersión, medida de posición. En la siguiente celda. Profe, disculpe, aunque pues yo lo que yo he realizado en la materia lo he hecho en Infostat. Ah, bueno, sí, perfecto. Lo que estoy explicando es desde Excel, pero no importa. Está muy bien. En Infostat también, ¿listo? Varianza. Entonces, en el caso de la varianza, en el caso de la mediana, uno que dice, recuerda que te di un valor, en este caso fue 5. Entonces, uno cómo representa ese 5. Entonces, de acuerdo con los datos, la mediana representa el 50%, la cual está compuesta por 5 personas o menos. ¿Sí bien? Ahora, en el caso de la varianza, ya hace parte de las medidas de dispersión. ¿Quiénes? Varianza, desviación estándar, mínimo, máximo, rango y coeficiente de variación. Entonces, ¿qué pasa con la varianza? Uno dice, bueno, me dio 2.7, es un valor pequeño, por lo que no hay mucha variación en los datos. Es solo lo que podemos decir de la varianza, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de la desviación estándar? Que la desviación estándar corresponde a la diferencia de cada observación con respecto a la media, perdón. En promedio, en este caso, hay aproximadamente una diferencia de 1,65 por cada uno de los hogares. ¿Sí bien? Y les está diciendo cómo sacar cada uno. Entonces, ¿cómo se saca la varianza? La varianza, ustedes la sacan con var S, ¿cierto? Entonces, ustedes colocan shift, var S, que aquí lo tengo, esperen, recuerdo, sí. Listo, sí. Entonces, en el caso de varianza, ustedes ponen shift, var, punto S, doble clic, se activa el paréntesis, coloco la celda donde está el primer valor, 2 puntos, y la celda donde está el último valor, 182, y me da 2.7. Ese 2.7 es la varianza. Un valor pequeño, por lo que no hay mucha variación en los datos, como ya les dije anteriormente. ¿Cómo se calcula la desviación estándar? Lo mismo, shift, coloco desviación estándar, M, y se activan los datos y coloco el primer dato, 2 puntos, hasta el último dato, ¿cierto? Y así es con todos, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Ahora el mínimo, shift, coloco de mínimo, doble clic, coloco nuevamente, es una plana, C3, ya a medida que le va cogiendo práctica, pues ya se le van familiarizando con esto. Y el mínimo es 1, y el máximo, ¿cuánto es? Lo mismo, max de máximo, doble clic, coloco el valor máximo desde la celda 3 hasta la celda 182 y me da 12. ¿Cómo saco el rango? El rango ya es el valor máximo menos el valor mínimo y me da 11. Entonces, muchachos, ¿qué significa 11? 11 es el número de datos
que están dentro de un intervalo, un conjunto de datos en estudio, que pueden ser dispersos o pueden ser estar cercanos, valores dispersos o cercanos, ¿cierto? Para sacar una conclusión definida de acuerdo a una investigación y poder llegar a obtener una conclusión. Entre menos dispersos estén, mayor factibilidad hay de que ustedes hagan una conclusión y sea genérica para todos los posteriores estudios. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo saco desde la división entre la desviación estándar, perdón, con respecto al promedio. O sea, 1,65 dividido 4,9. Y eso da 0,3. Ese 0,3 ustedes lo multiplican por 100. ¿Cierto? Lo multiplican por 100 y queda en términos de porcentaje. 33%. Entonces, ¿ustedes qué sacan? Que el porcentaje, la conclusión que sacan, ¿cuál es? Que el porcentaje de variabilidad es del 33%. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre varianza y coeficiente de variación? Que el coeficiente de variación ya les da un número en términos de porcentaje que les da con mayor exactitud cuánto están variando los datos. En cambio, la varianza les muestra si es un valor pequeño o grande, les muestra si hay mucha variación o no hay mucha variación, si hay mucha variación o no hay mucha variación, ¿sí ven? ¿Sí ven la diferencia, muchachos? Y ahora con respecto a las medidas de posición, los cuartiles y demás. Pues entonces, ¿cómo definimos el cuartil 1? Entonces ustedes colocan en Excel shift igual, colocan cuartil únicamente, le hacen doble clic, colocan los valores, ¿cierto? Los valores completos del C3 al C182. Y adicional a eso le ponen punto y coma y le colocan qué valor de cuartil van a calcular. En este caso es el cuartil 1. Entonces le ponemos el cuartil 1. Doble clic 1 y cierro paréntesis y enter. Y da 4. ¿Qué significa ese 4? Como me decía Oscar, ¿qué interpreto con ese primer cuartil? Pues el primer cuartil indica el 25% de los hogares está compuesto por 4 personas o menos, porque me dio 4. ¿Sí? Ahora en el caso del cuartil 2, ¿cómo lo saco? Shift, cuartil, doy doble clic, coloco los datos, coloco un punto y coma y coloco el valor 2 del cuartil 2. Me da 5. ¿Qué significa 5? Que el 50%, y no lo anotamos acá, que el 50% de los hogares está compuesto ¿por cuánto? ¿Por cuántas personas? 5 personas o menos. Excelente, por 5 personas o menos. Y así, si se dan cuenta, son ideas cortas, sencillas, pero bien interpretadas. ¿Listo? Ahora el cuartil 3. ¿Qué me dice el cuartil 3? Lo mismo. Shift, cuartil, valores del C3 al C182, cierro paréntesis. Perdón, como lo hice en minúscula, no me he tomado los valores, lo hago en mayúscula. Y me sacan los cuartiles, y no sé ahora por qué no me deja, dame un segundito. Lo volvemos a hacer. Shift, cuartil, doble clic, se activan los valores del C3 al C182. Ya me acordé por qué. Porque me faltó ponerle punto y coma, ¿cierto? Y definir el cuartil. En este caso, ¿qué cuartil es? El 3. Entonces le coloco 3. Cierro paréntesis y enter. Y me sale 6. ¿Sí bien? Entonces, ¿qué quiere? ¿Cómo es la interpretación? El 75% que hace parte del tercer cuartil, ¿cierto? El 75% de los hogares se me bloqueó. Otra vez. El 75% de los hogares está compuesto. Ay, Dios, perdón, muchachos. Miren, se me está bloqueando.
El 75% de los hogares está compuesto por 6 personas o menos. ¿Sí ven, muchachos? Así se interpretan los cuartiles. ¿Entendido? Sí, señora. Listo. Y el rango intercuartílico. El rango intercuartílico es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Cómo lo saco? Pues restando, ¿restando qué? El rango intercuartílico. Restando el cuartil 3 menos el cuartil 1. O sea, 6 menos 4. ¿Y cuánto da? 2. 2 es el rango intercuartílico. Y P3, P16 es el percentil definido en 16. En 16%. Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este percentil 16? Entonces, colocan en la fórmula Shift, percentil Excel, ¿sí? Percentil X, colocan los valores completos del C3 al C182, punto y coma, y colocan el porcentaje en escala de 0 a 1. En este caso, si estamos hablando de 16%, pues entonces el 16% es lo mismo que decir bajo 100%, bajo una escala de 1, 0.16. ¿Bien? Si hablamos de percentil 16, se hace esta fórmula. ¿Listo? Dándonos un valor de 3 e indicando que el 16% de los hogares está compuesto por 3 personas. Pero, profe, yo no quiero 16, quiero 60. Ah, bueno. Ok, entonces calculemos el porcentaje, el percentil 60. Entonces, ¿cómo lo calculo? Entonces, lo mismo. Percentil, Excel, colocamos los valores de C3 a C182, punto y coma, y colocamos el 60%. ¿Cuánto equivale en una escala de 0 a 1 el 60%? 0,6. Excelente, 0,6, cierro paréntesis, y da un valor de 5. ¿Eso qué significa? Que el 60%, entonces lo colocamos, el 60% de los hogares, estoy escribiendo mal, de los hogares está compuesto por, ¿cuánto nos dio? 5. 5. 5 personas o menos. ¿Listo, muchachos? Entonces, así se sacan los percentiles, los cuartiles, los deciles, bueno, todo lo que ustedes quieran. ¿Listo? Y la simetría, ¿cómo se saca la simetría? Quitamos eso último que me dañó el cuadrito que iba tan bonito. Asimetría. Entonces, la asimetría y kurtosis están directamente relacionadas, en el que de manera gráfica nos habla de qué tan dispersos están los datos hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esperen un segundito. ¿Alguien está tratando de entrar a la llamada? No. Ah, bueno, ok. Entonces, en este caso, la simetría es de 0.86 y la kurtosis positiva. Bien, entonces, ¿qué nos indica? Que si hay valores separados de la media a la derecha, ¿cierto? Porque dan valores positivos, valores mayores que 8. Que 0, perdón. Lo mismo en la kurtosis. Entonces, si hay valores separados de la mitad hacia la derecha. ¿Listo? Entonces recordamos esta gráfica, dio positivo. O sea que si es asimétrica, por lo tanto los valores están dispersos hacia la derecha y están aglomerados en esta zona de la gráfica. ¿Sí, muchachos? En cambio, si son negativas, pues es lo contrario. Están dispersos hacia la izquierda y se agrupan los valores en esta zona. Entonces, muchachos, ese es a nivel conceptual. Asimismo, ya con las variables cuantitativas, entonces se hace algo similar, pero ya se le suma un dato adicional que es la agrupación de datos. Y la agrupación de datos ya lo utilizan ordenando los datos, estableciendo categorías
y aplicando una fórmula que es 3,3. Se cuentan los datos, se establece el valor máximo y mínimo y se saca un intervalo para agrupar los datos con esta ecuación. 3,3 por el logaritmo en base 10 de los datos más 1, ¿cierto? Entonces, con esos valores, digamos que da 9 y 1. Entonces, se establece el intervalo entre 9 y 1. Pero en este caso, muchachos, esta explicación la podemos encontrar con mayor detalle en uno de los videos tutoriales que les mandé. Entonces, vamos a buscarlo. O ustedes lo tienen a la mano. Esa es la parte que se me borró con todo este trajín del computador. Se me borró esa parte y ya no se las estoy mostrando. Esperen, les muestro el video tutorial que es más rápido que la construcción. Acá les recuerdo dónde la tengo. Acá está el foro. No. Paciencia. Listo, entonces ustedes ven en su foro todo lo que les explica y ya lo que nos queda es poco. Con la fórmula que les di se establecen los intervalos y se saca nuevamente la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y se hace el mismo procedimiento que hemos venido haciendo, pero ya con los datos agrupados, ¿sí? Entonces, acá en el foro, ustedes entran a su foro y acá en donde dice actividad 3, ya se explica con mayor detalle y de manera desmenuzada la construcción de esos intervalos. ¿Listo, muchachos? Hola, hola. Ok. Profe, yo Dime. tengo, bueno, a mí me surge ahí como una anomalía en esa tabla con lo de la agrupación, Ujú. porque los intervalos me daban 8, pero no, como que no contaba con otros datos ahí, o sea, no me sumaban 180 datos, me sumaban menos. ¿Te sumaba cuánto menos? Sí. ¿Y cuál Entonces, variable discreta escogiste? Pero, tasa de continuo. victimización. Tasa de victimización. Pero entonces el intervalo, el número de intervalo me da 8,4 no sé qué. Ujú. Entonces no sé si Y eso hay que de pronto aproximarlo a te faltó 9. aproximarlo. Recuerda que no podemos, para establecer los intervalos, no podemos establecer decimales, sino valores enteros. Ah, ok, listo. Entonces, de pronto ahí haces ese pequeño ajuste y ya se te mejora la organización de los datos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? En el caso de Oscar, ¿ya puedes interpretar mejor cada uno de los datos que obtuviste? Pues, profe, es que pues yo la escucho a usted, pero me queda difícil a no ver, pero pues yo miro cómo cuadro eso. Ay, Dios, pero no entiendo por qué. Si estás desde el celular, si te desplazas a la izquierda o a la derecha, ves el nombre de No, cada uno del eh, participante, ¿no? sí, yo veo los nombres, pero no veo, o sea, no veo nada, no veo la pantalla negra. Yo salí y volví a entrar, pero pues ya se veía, era solo una hoja que me imagino que era la primera, pero no, o sea, ahí quedó, que era como una estrella. Bueno, está bien. Ahorita les mando la grabación. Bueno, a ver si logras relacionar lo que les dije con lo que entendiste o con lo que lograste Gracias. entender. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Alguno más tiene preguntas? Entonces, muchachos, de pronto se ve un poco complejo al principio, ¿cierto? Y en este paso lo que más interesa es la interpretación de los datos. Por eso se llama análisis de la información.
porque es repetir una y otra vez la determinación de las frecuencias, que tanto se repiten los datos, establecer rangos, establecer el número de personas que habitan en un hogar, la cantidad en porcentaje de una población donde tiene tantos números de integrantes, que cuentan con servicios públicos, que no cuentan con servicios públicos, que pasan por un proceso de violencia, ¿sí? Entonces ya básicamente es el mismo tratamiento, pero estableciéndolo con porcentajes. El 50% pasa por una situación de hambre y el otro 50% no, ¿sí? Entonces ya es cuestión de que ustedes analicen esos números y les dé un significado de acuerdo al comportamiento de los datos. ¿Listo? ¿Alguien tiene más dudas? Hablen ahora o callen para siempre. En el caso de Lorena, Lorena, ¿te quedó más claro lo que tienes que hacer? Viendo este CIPAS, viendo los demás videos anteriores. Lorena. Listo. Muchachos, estaba generando link de asistencia, pero entonces, como dicen por ahí, llamaré como en la escuela. Andrea Hernández está, ¿cierto? Entonces voy aquí a analizar, a colocar en mi cuaderno la asistencia de Andrea. Brandon, ¿estás? Sí, señora. ¿Entendiste, Brandon, qué tanto porcentaje de avance tienes? Profe, yo ya terminé el trabajo. No he Uy, podido hacer súper. el avance porque estoy algo colgado con la red de internet de mi casa. Pero estoy Sí. como el compañero. Escucho, pero no se ve absolutamente nada de la presentación. Pero ahí No, ya qué para problema. algunas Bueno, dudas que tenía ya quedaron resueltas. Muchas gracias, profe. con solo escucharme ya lograste resolver las dudas. Sí, sí, señora. Tenía unas duditas ahí en cuanto a unas definiciones, pero ya quedaron claras. Excelente, Brandon. Aquí estoy anotando tu asistencia. Lina, ¿cómo te fue, Profe, Lina? muchas ¿Ya gracias. entiendes mejor? Lina Meléndez. Lina. O se quedó dormida. No mentiras. Lina. Lorena Chávez. Señora, ¿Cómo te fue? ¿Entendiste? ¿Ya te queda un poco señora, más claro? Si tienes alguna pregunta, me escribes en el chat. ¿Listo? listo, sí, señora. Oscar, entonces ya es cuestión de que veas la grabación y ya queda todo claro, ¿cierto? Oscar González y Sergio Vargas. ¿Cómo te fue, Sergio? ¿Entendiste que te quedó más clara lo que hay que hacer o qué? Sí, señora, sí, ya. Ahí aclaré unos conceptos que me hacían falta. Muchas gracias. Listo. Ah, bueno, entonces, muchachos, no hay link de asistencia. Yo aquí anoté quiénes se conectaron. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Y porque ustedes saben que esto lo tengo en cuenta para la calificación final. Listo, profe, muchas gracias.